Bendito Padre Dios, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder estar juntos de nuevo, Señor, aquí en esta casa donde Señor has señalado para la adoración y tu alabanza, Padre Celestial. Te pedimos, Padre, grandemente que tú nos ayudes con este problema que tenemos con el sonido y que la clase pueda poner completamente, Padre Celestial, para tu provecho y nuestro bienestar, Padre Celestial. Te suplicamos que tú seas con mi hermana para su exposición de la clase. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, tu amado. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, pues la clase de hoy está en Lucas, capítulo 11, en total del 37 al 46, pero lo vamos a dividir en dos partes. Primero Lucas, capítulo 11, del 37 al 41, y después vamos a abordar del 42 al 46, tomando después como ejemplo final Lucas capítulo 12 del 1 al 3. Y ahí concluimos lo que es el tema, la porción bíblica que nos compete en este día. Escuchemos bien hoy lo que Dios va a hablarnos, porque hoy Dios necesita hacer una cirugía de nuestro corazón, de nuestra mente. Los tiempos están difíciles, pero Dios sigue siendo bueno. Dios sigue estando en control. Entonces, el tema que Dios seleccionó para nuestra iglesia Roca Eterna hoy domingo es denunciando el pecado. Repito, denunciando el pecado. Gloria a Dios por las personas que escriben esos libros de parte de Dios, que organiza, que se toman su tiempo, que Dios los bendiga grandemente, porque ustedes van a ver cómo ellos abordan esto y que es práctico para nuestra vida diaria, como estilo de vida, donde todos sabemos que el único que nos puede decir en nuestra cara lo que vamos a escuchar adelante en este capítulo 11, cualquier cosa que nosotros seamos confrontados va a ser por el Espíritu Santo en nuestro diario vivir. Cualquier cosa, cualquier pecado que existe en nuestras vidas, tenemos que estar conscientes que el único que tiene la autoridad en santidad, integridad, sabiduría y respeto es el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Así que hoy Dios va a tratar con nosotros y nos va a sacar a la luz en nuestro corazón si nosotros estamos en pecado, sí o no. O si nosotros somos como los fariseos, sí o no. Porque Jesucristo solo tiene una cualidad dentro de tantas maravillosas, que era aborrece el pecado. Él abomina la religiosidad en nuestras vidas. Él nos enseña para ser sus discípulos, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. Eres el único que tiene autoridad para disciplinarnos, para corregirnos. El tema de hoy es fuerte, denunciando el pecado. Primero lo hace el Espíritu Santo en nuestro corazón y nuestra mente. Eso se llama convencernos de pecado, de justicia y de juicio. ¿Todos estamos conscientes de eso? Que el único que lo hace a través de la palabra que es la verdad, es el Espíritu Santo. ¿Por qué nosotros estamos seguros de eso? Porque Él lo hacía con toda persona que Él llamaba por nombre. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo estuvo hablando con la mujer samaritana en el pozo. Él le estaba hablando a su corazón y a su vida personal. Asimismo nos quiere hablar hoy y todos los días que vivamos sobre la faz de la tierra, que Él nos preste vida. Recuerden que eres quien presta vida y no tiene que avisarnos cuando Él nos quite la vida. Como está pasando, como nuestros ojos, el mundo entero lo puede ver. Todo el mundo estaba en actividades diferentes, las mujeres en sus casas, algunas cocinando, otras haciendo otras cosas, otras trabajando, los hijos por una parte, los padres por otra, y Dios no necesita avisarnos que vamos a morir. Eres quien quita la vida y tenemos que estar preparados antes de que ese momento llegue, porque después de eso es el juicio para todos por igual.
Así que el trato de Dios es personal con cada uno por separado, denunciando el pecado. Vamos a leer Lucas capítulo 11 del 37 al 41, todos a seguir con la vista, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús acusa a los fariseos y a intérpretes de la ley. En mi Biblia ese es el subtítulo que tiene. Así que el Señor nos va a hablar como le hablaba a los fariseos. Y si hoy nosotros debemos examinar nuestras vidas, va a ser mejor que lo hagamos porque nos podemos morir ahorita mismo. Así que Jesús nos va a confrontar a nosotros hoy por igual. Jesús acusa a fariseos y a intérpretes de la ley. Dice, luego que hubo hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado las manos, por supuesto, antes de comer. Quiere decir que Jesucristo venía enseñando. Si ustedes ven el capítulo 11, para no perder tiempo, para poder abordar todo lo que Dios ha puesto en esta mañana. Todos podemos leer el capítulo 11 después en nuestro momento individual, que le estaba enseñando a las multitudes sobre la oración, a los discípulos, a todo el que quería escucharlo. Después ahí le acusaban que si tenía demonio, que si venía de Satanás, y después ponía el ejemplo de una casa dividida contra sí mismo que no puede prevalecer, y pone el ejemplo, o sea, diciendo que venía de parte de Dios. Después, ahí mismo ese capítulo 11 habla de una porción bíblica a partir del versículo 24, que es lo que nosotros debemos tener cuidados todos los que hemos sido salvos, todos los que le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y después, cuando nos apartamos del Señor, creyendo que nos la sabemos toda, ahí en esa porción que debe ser sagrado para ustedes y para mí, que se titula El Espíritu Inmundo que vuelve. O sea, cuando Dios nos llama de las tinieblas a la luz, cuidado, nosotros nacemos de nuevo. Dios lo que hace es sacarnos de las tinieblas, o sea, saca todos esos espíritus de nuestras vidas, empieza a prepararnos como discípulos desde cero. Pero si nosotros descuidamos la palabra, descuidamos nuestra comunión con Dios, ese espíritu que salió de nosotros, dice que va y toma 7 peores que el que salió, y vienen de vuelta a nuestras vidas, a nuestra casa, a nuestra vida. Es simbólico de casa. Bien, esa porción bíblica tiene que ser sagrado para nosotros, y dice que el postrero estado de nosotros viene a ser peor que el primero, peor que el primero. Así que vamos a prestar atención a esta confrontación que Jesús confronta a los fariseos. Asimismo, Jesús nos confronta todos los días para que nosotros nos aseguremos si estamos con Él o estamos con Satanás. Y también en este capítulo 11, Jesucristo aborda y enseña los que en verdad son bienaventurados. Por supuesto, Él ahí aborda algo que se llama la lámpara del cuerpo, que en otros momentos lo hemos hablado aquí, del Evangelio de Mateo o Marcos. La lámpara del cuerpo, ¿quién es? ¿Quién dice la Biblia que es la lámpara de nuestro cuerpo? Los ojos. Los ojos. Ahí aborda de vuelta en el Evangelio de Lucas la lámpara del cuerpo, que es los ojos. Si nuestros ojos están en pecado, no nos engañemos, porque a Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia que nuestros ojos, cuando son malignos, cuando están en pecado, dice el Señor, no lo digo yo, que nosotros estamos en tiniebla. Así que cuidado, que Dios nos confronte todos los días como lo hacía con los fariseos. El único que nos puede decir en nuestra cara esas verdades es el Espíritu Santo de Dios, diciéndonos: hipócrita, Esperanza, tú eres una hipócrita. Jorge Luis, tú eres un hipócrita.
Hermano Samuel, usted es un hipócrita. Hermano Roberto, usted es un hipócrita. Así sigo nombrando a cada uno de los miembros de Roca Eterna y todos los que decimos Señor, Señor en el mundo entero. El único que tiene autoridad para decirnos en nuestra cara si somos hipócritas o no es el Espíritu Santo de Dios. Hoy lo vamos a ver en la clase, cómo Jesucristo lo hacía y lo sigue haciendo hasta que Él venga por su iglesia, hasta que Él destruya el mundo en fuego. Él lo va a seguir haciendo sin que ninguno de nosotros le digamos, te equivocaste. El único que nunca se equivoca es Cristo. Nosotros todo el tiempo. El único que no tiene pecado es Cristo. Nosotros todo el tiempo pecamos y debemos confesar nuestros pecados porque lo único que Dios aplaude de nuestras vidas y le enorgullece como pastor es que nosotros nos arrepintamos y nos apartemos. Ustedes van a ver qué hermoso Dios lo hace en nuestras vidas cuando no lo hacemos. Cuando nosotros detectamos un pecado en nuestras vidas que el Espíritu Santo nos convence. Y nosotros creemos que Dios es mentiroso y nosotros somos verdaderos. Jesucristo nos avergüenza, nos disciplina, saca a la luz nuestro pecado y tenemos que dejar que Él nos haga llorar. Yo siempre diré, usted no le quite las lágrimas a nadie, porque ninguno es Cristo. Todos debemos crecer y madurar a imagen y semejanza de Cristo. Pero usted y yo no le quitemos las lágrimas a nadie, ni las mías ni las de nadie. Dejemos que el Espíritu Santo lo haga en nuestras vidas personales. Así que aquí estaba uno de los fariseos que estaba escuchando lo que enseñaba Jesús, cogió y le dijo a Jesucristo, te invito a mi casa a que vengas a comer. Y por supuesto Jesucristo aceptó la invitación. Pero como Jesús sabe lo que hay en nuestros corazones y nuestras mentes, esto fue lo que sucedió. Vamos para el versículo 39. Pero el Señor le dijo, 37, 38, 39. Dice, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y lo del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y maldad. Prestemos la atención a la palabra rapacidad y a la palabra maldad. O sea, ya el fariseo tenía pensamientos en su corazón, en su mente y en su corazón, y como el Señor lo sabe todo, antes de sacar a la luz Jesús cualquier cosa, miren ya lo que Jesús estaba enseñando en casa del fariseo. El versículo 40 dice, necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Prestemos la atención a eso. Dice el versículo 41, pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Quedémonos ahí por un momentito, porque después la cosa se pone interesante a partir del versículo 42. En el libro del maestro, que ustedes me enviaron las páginas, habla de la aplicación para la vida. Vamos a ver cómo esta porción bíblica que vamos a abordar hoy, que se llama Denunciando el pecado, primero en nuestras vidas y aborreciendo el pecado, así como lo hace Jesús. Todo lo que aborrece Jesús lo debemos aborrecer nosotros, debemos aborrecerlo en los demás. Primero en nuestras vidas, les repito, y después en los demás. Dice, al denunciar el pecado por lo que es, podemos llevar o dirigir a otros hacia Dios. Aquí hacen la salvedad con relación a algo que es muy popular entre nosotros, entre cristianos, fariseos e impíos. Hay algo muy común, con mucha frecuencia, que son las reuniones familiares, las reuniones de amistad en los centros laborales, dentro de la familia, fuera de la familia, en los lugares turísticos,
en cualquier festividad. ¿Cuántos no identifican esto que a continuación nos enseña el Señor? Siempre, en cualquier actividad, aparece algo que se llama chisme. Aparece algo que es criticar a otros. ¿Quién de nosotros puede levantar la mano que nunca en su vida, desde que es cristiano o cristiana, haya criticado a otra persona? Ninguno la podemos levantar, ¿verdad que no? Pues bien, el chisme es criticar a otros y se convierte en muchas actividades como centro de atención. En los centros laborales, eso es el centro de atención. Y creemos que eso a Dios le agrada. ¿Y cómo se llama cuando nosotros los cristianos estamos involucrados en ese pecado? ¿Cómo se nos dice a nosotros que somos entonces cuando nosotros andamos en chisme? ¿Cómo se le dice a todo el mundo, sean impíos, fariseos, religiosos, cristianos, cuando andamos en chisme? ¿Cómo se nos dice que somos qué? ¿Unos qué? Chismosos. ¿No han oído la palabra esa? Somos unos chismosos, unas chismosas. ¿No han oído esa palabra? Pues el Señor, debemos saber hoy que el chisme es una práctica pecaminosa que Dios abomina. Esa práctica, las personas que están inclinadas todo el tiempo a estar en el chisme, el Señor Jesús nos ve, nos escucha y toma acción. Toma acción. ¿Qué consejos nos dan a los creyentes como aplicación para nuestra vida con relación al chisme? Número 1, no unirnos a ese tipo de conversaciones. Así como usted y yo elegimos pecar, también elegimos retirarnos de esos grupos de personas. Ese es el primer consejo, no unirnos a ese tipo de conversaciones. ¿Estamos de acuerdo con Dios? Segundo, no fomentar ese ambiente. No fomentar ese ambiente. Quiere decir que cuando nosotros queremos darle rienda suelta a la lengua, criticando o hablando de otras personas, estamos fomentando a que se acerquen personas a escucharnos. Y eso Dios lo abomina. Y por supuesto, todo pecado que Dios nos dice que nosotros analicemos nuestras vidas, a ver si vamos bien o vamos mal, el Señor lo toma en serio porque ya Dios habló. Y cuando Dios habla, Él habla suave, dulce y amoroso. Pero lo que se nos olvida es que Dios es fuego consumidor y Dios es el único que nos puede disciplinar para que lo escuchemos bien alto y claro. Ya cuando Dios nos disciplina, es que nos está hablando bien alto. Y cuando no reaccionamos, Dios pasa al próximo paso. Nos avergüenza en público. Y lo toma bien en serio. Y nuestro testimonio como cristiano, ¿ustedes saben dónde va a parar? Al piso. Siendo pisoteado el nombre de Cristo por causa de nosotros. Porque estamos en práctica de pecado, igualitito que robar, matar y adulterar y fornicar y toda esa serie de cosas. Dios toma nuestros pecados bien en serio. Y las consecuencias no nos las quita nunca. No nos las quita. Dios nos perdona cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, pero las consecuencias Dios no nos las quita. Ellas se quedan ahí. El próximo consejo que Dios nos da es lo que Dios hace siempre, ustedes y a mí no nos queda la menor duda
que es confrontar este pecado con amor en nuestras vidas, porque Él lo hace de forma bíblica. Él nos manda a ser oidores, pero nos manda a ser hacedores, y eso es lo que alegra el corazón de Dios. Cuando Dios nos habla, nos pone a ser oidores de lo que Él dice. Pero Él nos dice bien claro en su palabra, no sean solamente oidores, sino hacedores de mi palabra. O sea, de la palabra de Dios. Eso es lo que alegra el corazón de Dios. El otro consejo que Dios nos da es no participando como oyentes cuando hay personas chismosas que están criticando a otros. Dios nos aconseja en este día, hoy domingo, que no participemos como oyentes cuando hay personas chismosas. Dice, si no escuchamos, no hay audiencia. Si no escuchamos, no tienen a quien contarle sus chismes. Y eso es una verdad indiscutible. Eso es una realidad. Si cada vez que se acerca alguien a contarnos un chisme o hablar o criticar a otro, nosotros le dijéramos, ¿sabes qué? No me interesa lo que me vas a decir. No quiero escucharte. Esa persona usted la va a respetar. Porque usted está ayudando a esa persona a no divulgar ese chisme. O le va a hacer pasar vergüenza a esa persona que nunca más va a venir a usted con ningún chisme. Punto. Ahí no hay escapatoria para nadie, ni para ustedes ni para mí. Todo lo que nosotros, a partir de que Dios nos habla, nosotros lo practiquemos o lo hagamos, vamos a recibir consecuencias de parte del cielo. De esta manera, los chismosos y los que gustan escucharlos pueden ser redirigidos a Dios, o sea, para los que puedan estar en esa práctica, redirigidos a Dios y su poder transformador. Recuerden que el que transforma es Cristo, el que convierte es Cristo, el que sana es Cristo, el que borra pecado es Cristo, el que perdona es Cristo, el que nos redarguye es Cristo y el que nos limpia es el Señor. Nadie más lo puede hacer. Esa obra maestra le corresponde al Señor. Entonces estamos en esta porción bíblica que nosotros estamos abordando en este momento. Y Jesús estaba enseñando a esa multitud, como dijimos ahorita, y todo lo que Jesús enseña son verdades profundas. Cuando las personas ven y nos conocen por hablar la verdad bíblica, no solo en palabras, sino en hechos, recuerden que los hechos hablan más alto que las palabras. Los hechos en nuestras vidas, sean buenos o malos, hablan más alto que las palabras. Y recordemos que un discípulo de Jesús es un ejemplo vivo de Jesús aquí en la tierra, porque somos seguidores de Él, no de los humanos. Somos seguidores solamente de Cristo. Cuando las personas ven que nosotros hablamos la verdad bíblica, muchos van a ser atraídos para escuchar más de lo que tengamos que decir. Cuando las personas vean que nosotros no somos chismosos o chismosas y todo lo que hablamos es con sabiduría y nuestras vidas van conducidas en caminar en temor reverente a Jehová, no a los humanos, a Dios, la gente van a ser atraídas para escuchar más de lo que tengamos que decir de Cristo. No de nosotros, de Cristo. ¿Por qué? Porque cada vez que hablamos la verdad bíblica, esa sabiduría solo puede venir de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver este momento con ese fariseo y ahí vamos a poner el nombre de cada uno de nosotros. Háganse la idea que cuando Dios dice fariseo, ahí pongo el nombre de Esperanza. Y cada uno de nosotros vamos a poner el nombre hoy domingo, a ver qué pasa con nosotros. Este fariseo
estaba escuchando a Jesús, lo invitó a entrar a su casa, y no solamente entrar a su casa, sino que lo invitó a cenar. Pero las intenciones que había en el corazón de ese fariseo, ya Dios las conocía, que no eran sinceras ni eran espirituales. Pero con todo y eso que Jesús conocía al fariseo, Jesús aceptó la invitación. Y el fariseo nota que Jesús no se lavó las manos para comer. ¿Por qué el fariseo notó que Jesús no se lavó las manos para comer? Bueno, porque en el tiempo ese, en el tiempo de los fariseos, de los religiosos, ellos tenían una tradición de una ley ceremonial judía que era muy estricta, a tal punto que ellos tenían que hacer este ritual de lavarse las manos con cada cambio de plato principal que ellos quisieran comer. Siempre, todo el tiempo tenían que lavarse las manos. Imagínense ustedes, cada vez que yo vaya a comer un plato, que yo me tuviera que lavar las manos porque yo estaba bajo esa ley ceremonial, ese ritual impuesto por los humanos, porque era un ritual de sanidad, de higiene. Y era imperdonable la persona que no se lavara las manos. Era imperdonable para ellos. Era como la peste. Imagínense ustedes, Jesús no se lavó las manos. Pero ya Jesús había hablado y había dicho, ahora en el versículo 39, ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Qué era lo que Jesús estaba haciendo en ese momento contra los fariseos? Los estaba confrontando y diciéndole la verdad en su cara de religiosos. Porque Jesús, como conocía el corazón, como conoce el corazón de ustedes y el mío, así mismo Dios lo hace todos los días con nosotros. Como Él mira el corazón y mira nuestros pensamientos, el único que nos puede confrontar, amonestar y reprender es el Señor. Pero más nos vale a nosotros que aprendamos a escuchar al Maestro, porque si nosotros no somos de Dios, no podemos entender a Jesús. ¿Por qué ustedes creen que hay personas que pasan tanto trabajo con separarse de una práctica de pecado? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Por qué hay personas que siendo cristianas no pueden separarse de la práctica de un pecado? ¿Qué ustedes me dirían? Si Jesús no hace acepción de personas y Jesús entra en nuestras vidas si se lo pedimos y le decimos que es el dueño de nuestras vidas y decimos que es el Señor y entendemos que murió en la cruz del Calvario y le entregamos nuestra vida, o sea, la sala, el comedor, la cabeza, los ojos, las manos, los pies, la vagina, el pene, todo. ¿Por qué ustedes creen que hay cristianos que dicen que pasan trabajo para apartarse de una práctica de pecado? ¿Qué ustedes me responderían? Quiero escucharlo. Si Jesús nos conoce por dentro, ¿qué está pasando en nuestras vidas entonces? ¿Somos como los fariseos, sí o no? La hermana Esperanza cree que sí. La hermana Esperanza cree que sí. Porque si entendemos que la práctica de pecado era lo que nosotros hacíamos cuando estábamos en tinieblas, y si con Jesús estamos completos, y si con Jesús es suficiente, y si con Jesús queremos irnos a la patria celestial, la cantamos pero no la vivimos, ¿por qué entonces unos batallan más que otros para poderse alejar de sus prácticas de pecado?
Yo le creo a Dios que es porque no han nacido de nuevo. Yo le creo a Dios. Recuerden que cuando Jesús hablaba, Él hablaba para todos parejos, para los discípulos, para los fariseos y para los impíos. Asimismo es hoy. En las iglesias hay de toda categoría. No porque estemos en la iglesia, en un edificio, todos somos iguales. No porque estemos un grupo reunidos para hablar de Cristo, todos somos iguales. Para Jesús todos sí somos iguales a la hora de salvarnos, a la hora de darnos la oportunidad por su misericordia que son nuevas cada mañana de arrepentirnos de nuestros pecados y apartarnos, óiganlo bien, y apartarnos voluntariamente de todo pecado antes de que Él tome carta en el asunto. Porque cuando nosotros no hacemos eso, no nos arrepentimos y no nos apartamos, pues todo ojo verá lo que Dios es capaz de hacer. Nos disciplina, nos avergüenza, nos cambia las circunstancias. ¿Qué no hace con nosotros? Pero ¿qué no hace con nosotros? Y todos tenemos que tener esa experiencia. No se piense que esa experiencia es para los demás y para mí no. No se piense que la experiencia es para los demás y para cada uno de ustedes no. No nos equivoquemos. Esa experiencia es para todos por igual porque todos somos pecadores redimidos. Sabemos de dónde Dios nos sacó. Sabemos que la carne es débil, pero a nosotros nos gusta alimentarla con más carne, con más pecado. Eso el Señor también lo sabe. No nos tenemos que esconder de Él. Todo lo que nosotros hagamos a escondida, Dios lo saca a la luz. ¿Por qué lo sabemos? Porque lo dice la Escritura. Fíjense que cuando Dios nos habla por tiempo, por meses, por años, y nosotros no atendemos ni prestamos oído a lo que Él habla, creemos que no va a pasar nada. Creemos que Dios se lo olvidó. Creemos que Dios no va a actuar y es como reírnos en la cara de Dios. Nos reímos como hijos e hijas de Dios en su cara. Cuando sabemos que sus ojos atalayan la tierra, que sus ojos están en todo lugar, que Él está presto para darnos sabiduría y dárnoslos en abundancia, pero no bajo práctica de pecado. Dios aborrece nuestro pecado. No nos aborrece a nosotros, aborrece lo que hay en nosotros. ¿Qué ustedes creen que va a suceder en nuestras vidas? Bien fácil. En un segundo lo podemos perder todo. En un segundo, en un pestañear. Cuando Dios toma carta en el asunto, nos los quita todo. Nos avergüenza en público. Nos saca a la luz el pecado en nuestras narices. ¿Saben por qué lo hace? Porque nunca nos arrepentimos ni nunca nos apartamos de pecado. Vuelvo a repetir, cuando Dios dice que en la obediencia a Dios, en el temor a Jehová, Él envía a su ángel que acampa alrededor de usted y de mí, Él no miente, Él lo hace. Pero cuando nosotros no caminamos en temor delante de los ojos de Dios, Él no está obligado a enviarnos su ángel. Él no está obligado a defendernos. Él no está obligado a mimarnos y a bendecirnos. Dice la palabra de Dios que sobre nuestra cabeza aparece un cielo de bronce. Se cierran las puertas del cielo a todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. Cuando nosotros no le prestamos atención a Dios, por eso la salvación es tan linda, porque es individual, es personal. La obediencia a Dios es personal, no es grupal. La obediencia a Dios y el arrepentimiento Dios lo toma en serio, como pasó con Nínive. Cuando la gente escuchó a Dios por boca de Jonás, a un Jonás siendo desobediente, pero tenía que cumplir la voluntad de Dios, tenía que cumplir el propósito de Dios, porque era el instrumento escogido de Dios para ello. A Dios no se le puede ordenar quién va a ser su instrumento.
Es lo mismo te escoge una mujer, que te escoge un hombre, que te escoge un niño. Él hace lo que quiera en el cielo y en la tierra. Y cuando Dios lo hace en grande. Porque después que Dios habla, agárrese todo el mundo. Porque después que Él habla, Él actúa. Y por eso ustedes ven que cuando nosotros denunciamos el pecado, primero en nuestras vidas, lo confesamos y nos apartamos, no tenemos problema con Dios. Dios es fiel y justo para perdonarnos ese y cualquier pecado. Que le confesemos y nos arrepentamos. Pero cuando Dios nos reprende por la palabra o manda a una persona para confrontarnos cara a cara, como por ejemplo, que ustedes saben, Natán a rey David, y nosotros nos creemos que sabemos más que Dios, espérense un momentico nada más, que después viene la disciplina correctiva, la vergüenza, todo lo saca a la luz en nuestras vidas. ¿Saben por qué? Porque nadie puede ser más listo que Dios, ni más lista que Dios. Yo les dije que el tema de hoy era fuerte. Y Dios cambió la circunstancia. Y por eso Dios le decía a los fariseos, ustedes están por dentro llenos de rapacidad y maldad. Y le dije, presten la atención a esas dos palabras. Pues bien, en el libro del maestro dice, vamos a ver qué cosa es rapacidad. Como ya lo había leído, lo había estudiado, pues estoy así hablando aquí lo tengo. Porque yo lo que hice fue resumir. Bien, la palabra rapacidad implica avidez, que es algo parecido. Una persona ávida es como la persona que roba o hurta. La persona ávida es la persona que se cree lista, que se cree más inteligente que Dios, por así decir. Que se cree hasta más inteligente que el diablo mismo. Ejemplo de persona que se creyó más inteligente que Dios y que el diablo, ahí está en la Biblia. Eva se creyó más inteligente y más astuta que Dios, que le había dicho, no comerás. Y también más inteligente que el diablo, porque creyó que el diablo no le iba a hacer nada. Y se equivocó. Por tanto, la palabra rapacidad implica avidez, que es como si fuera robo o hurto. Sinónimos de rapacidad es codicia. Por eso en los 10 mandamientos, la palabra de Dios dice, no codicies, no codiciar la mujer de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies la sirvienta, ni nada de tu prójimo. No codicies. Cuando nosotros codiciamos lo que otros tienen, se llama pecado. Se llama rapacidad. La avaricia. La avaricia es otro sinónimo de rapacidad. Usura. También maldad. También malicia. Las mujeres y hombres con malicia en sus ojos, en su boca, en sus actos. Eso Dios abomina. Dios lo aborrece porque Dios conoce el corazón. Recuerden que Dios mira lo de adentro. ¿De dónde salen? Otra porción bíblica que dice, ¿de dónde salen las mentiras, los hurtos, las infidelidades, la fornicación, el adulterio? ¿De dónde sale? Dice que sale del corazón. Y solo lo ejecutan las personas que quieren hacerlo, que quieren practicar ese pecado. Y Dios toma ese pecado en serio. La maldad, la malicia, también lo compara con malignidad. La persona mala es mala, necesita nacer de nuevo. Nosotros no podemos llamarle a lo malo bueno ni a lo bueno malo, lo dice el Señor en su palabra. La persona mala no puede dar frutos buenos. Eso es imposible. Por eso Dios dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. O sea, el único libro que nos aconseja, nos confronta y nos dice cuando estamos graves de terapia intensiva
cuando estamos en sala de observación, cuando estamos en todas las facetas como si fuera un hospital. El único que nos dice en el estado que nosotros estamos, como los fariseos, es el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros, que es el templo de Él. Y cuando nuestro cuerpo no es templo de Dios, agárrese todo el mundo, Dios lo destruye, porque lo dice la Escritura. Otra porción bíblica, el Señor dice, el que destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él o a ella, da igual que sea hombre o mujer. Dios destruye a esas personas. Lo dice el Señor, no lo dice la hermana Esperanza. Quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él o a ella. Porque con Dios no se puede jugar. Hermanos, Dios es tan santo, Dios es tan sabio y Dios lo sabe todo, que con Dios no se puede jugar. Y cada vez que lo intentamos nos hace papilla, nos disciplina. Y ni aunque la iglesia completa esté orando hasta que Dios no termine el proceso de purificación con cada uno por separado, óiganlo bien, Él no para. Lo han visto mis ojos, primeramente en mi vida y en la de los demás cristianos que dicen Señor, Señor. En todas las iglesias que yo he estado, desde Cuba, Estados Unidos, Laughlin, Las Vegas, Florida, Puerto Rico, donde quiera que la hermana Esperanza ha estado, yo sé cuando Dios tiene bajo disciplina a alguien o a una familia completa. Y la hermana Esperanza sabe cuando Dios me tiene en disciplina. Y si usted no aprende el idioma de discernir en su vida personal, cuando Dios lo tiene a usted en disciplina divina o en prueba, usted está frito, usted nunca ha conocido a Dios. Porque si usted no conoce a su papá, cuando acciona sobre su vida, es que usted y yo nunca hemos conocido a Dios. Nunca lo hemos conocido. Por eso a mí me llama tanto la atención cuando la gente dice, está pasando por prueba. No, yo estoy pasando por prueba y por prueba. Ah, no, ¿y tú no sabes diferenciar cuando estás pasando por disciplina? Porque cuando yo estoy pasando por disciplina, yo no abro mi boca. Yo solamente rodilla y lágrimas. Porque yo he entendido que al que Dios ama disciplina no nos tiene por bastardos. Y yo sé cuando yo ando mal. Y cuando yo ando mal, Dios necesita disciplinarme. Porque Él me ama más que nadie. Él me ama más que mis padres, más que la iglesia, más que mis hermanitos en Cristo, más que mi marido, más que mis hijos, más que mis nietos. Él sí me ama, como nadie puede amarme, porque Él no comparte su gloria con nadie. Por tanto, como Dios nos ama de una manera tan indescriptible, cada uno de nosotros tiene que saber cuándo Dios nos tiene en disciplina y cuándo Dios nos tiene en prueba. Job, él se decía, es que yo no he estado en pecado. Pero si esto viene a mi vida, si Jehová da, Jehová quita, pero sé el nombre de Dios exaltado. Fíjense que Job todo el tiempo alababa a Dios. Y cuando venían los amigos le decían, no, tú estás en pecado porque tú esto, mira, límpiate por aquí, por allá. Y le decían cosas y cosas a los tres amigos, los tres hermanitos en Cristo. Que al final después Dios, a quien le dio la orden que orara por esos tres benditos hermanitos en Cristo, fue Dios que le dio a Job. Si tú no oras, pues toda la reprensión del cielo va a caer sobre su vida prácticamente, parafraseando. Porque los ojos de Dios nada más que estaban en admiración para Job, no eran para los que lo estaban criticando. Pero antes de nosotros decir que algo que nos está pasando es una prueba, primero examinemos nuestras vidas. No vaya a ser cosa que estemos pecando contra Dios y lo que Dios llama disciplina, nosotros le llamemos prueba y ahí la cosa sí se pone seria. Ahí sí se pone seria, porque Dios hasta que no saca a la luz ese pecado, no para. Dios es el único que puede sacar a la luz cualquiera de nuestros pecados. ¿Estamos aquí? ¿Estamos entendiendo?
Bien, rapacidad también es sinónimo de perversidad, de crueldad, de inmoralidad, sea del tipo que sea. Usted la puede poner blanca, rosita, azul, amarilla, póngale el color que le dé la gana a la inmoralidad. Dios la llama inmoralidad. Sinónimo de iniquidad. A veces nosotros decimos pecadito chiquito, pecadito grande. No. Ese tamaño lo puso usted. Dios no le pone tamaño. Esas palabras salieron de usted, pero no de Dios. Dios no le pone tamaño al pecado. Él dice pecado y punto. No podemos añadirle ni quitarle nada. Y todo lo que Dios llama pecado es para que nosotros nos arrepintamos, nos volvamos a Él, en obediencia a Él, antes de que tome carta en el asunto. Eso es a diario. Eso es a diario. No es del domingo, no es del miércoles, no es de jueves, a diario. La hermana Esperanza lo tiene que hacer a diario. Y cada creyente que le dice Señor, Señor, es a diario. A diario. Tenemos que entender la voz de Él a diario. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios a diario para saber cómo Él piensa, cómo Él nos aconseja por la Biblia, cómo nos habla, cómo nos confronta. Por eso yo no entiendo cuando alguien dice no me gusta la Biblia, no me gusta leer. Yo digo, Dios santo, ¿qué necesidad tiene de ti de conocerte por primera vez? Porque sin embargo nos gusta trabajar, nos gusta ver la televisión, nos gusta ver películas, nos gusta todo lo que Satanás le gusta, pero no nos gusta leer la Biblia. Hay algo ahí. Cuando no nos gusta escudriñar la Biblia porque no tenemos tiempo, hay algo ahí. Pero si tenemos tiempo para los demás, hay algo ahí, Dios mirando. Y Dios esperando que hablemos con Él, que vayamos a su palabra. Él no nos obliga, Él nada más nos dice que lo hagamos. Nos dice que seamos obedientes. Porque en la obediencia a Dios están nuestras bendiciones. Mientras más escudriñamos su palabra, está más la sabiduría, el deleite. Y esa palabra nos limpia por dentro, nos limpia de todo mal, nos redarguye de pecado. Es la palabra la que nos hace a nosotros ser confrontados por Dios. Es la boca de Dios. La Biblia es la boca de Dios. Repito, la Biblia es el único diseño divino que Dios nos dejó en la tierra para hablar a nuestro corazón. Es personal, es individual, para hablar a nuestra mente, para santificar nuestros ojos, nuestras manos, nuestra boca, nuestra nariz, nuestros oídos, nuestro corazón, la vagina, el pene, los pies, las manos, todo, hermanos. Y crecer y madurar imagen de semejanza de Cristo. No lo digo yo, lo dice mi papá, que debe ser el mismo de ustedes. Lo dice el que es la cabeza de la iglesia Roca Eterna, la cabeza de la iglesia, de cada iglesia que proclama la sana doctrina de Jesús. El nombre de ese pastor no es Rolando, no es Jorge, es el pastor de los pastores. Su nombre es Jesús, es Jehová, Papá, es Espíritu Santo. Los tres son una sola persona. ¿Estamos de acuerdo con él? ¿Sí o no? La religiosidad en nuestras vidas, Dios la abomina. Dios la toma en serio. Podemos diezmar, podemos ofrendar, podemos ir todos los domingos, podemos estar en los estudios los jueves, los martes, todo lo que querramos hacer, ir a las actividades de cualquier iglesia. Si somos fariseos, Dios lo toma
en serio. Para el fariseo, omitir el más mínimo detalle de sus reglas, era pecado. Pero Jesús aprovechó la ocasión para enseñar que si ellos limpian su corazón con el mismo cuidado con que lavaban sus manos, serían mejores personas. Y ustedes saben que Dios eso lo demostró todo el tiempo, incluyendo hasta el día de reposo. Hasta el día de reposo los confrontó a ellos. Dice, la verdadera pureza no está en lo externo, sino en la limpieza de corazón. Hay un himno que nosotros cantamos que se llama Señor, ¿quién entrará? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? ¿Saben ese himno, verdad? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar, y así sucesivamente. El Señor los confrontó con la verdad, porque sabía que en sus corazones había todo esbozo de rapacidad. Jesús les hizo ver a los fariseos que Dios creó tanto el cuerpo como el corazón espiritual. Por lo tanto, ambos deben de estar limpios y reflejar santidad. Necesitaban cultivar mentes limpias y corazón puro para reflejar a Cristo en nuestras vidas. Y hoy nosotros, Dios nos está examinando y hablando. Y nos hace una pregunta. ¿Estamos reflejando a Cristo hoy por hoy? ¿Lo queremos reflejar los días que nos quedan prestaditos en la tierra? El corazón y todo nuestro ser, alma, cuerpo, espíritu entregados al Señor. Esa es una respuesta individual. Jesús llamó necio a los fariseos porque estaban obstinados en darle más importancia a lo externo que a lo interno. Estaban ciegos a lo esencial del corazón. Él solo quería que amemos a Dios con todo nuestro corazón de tal forma que Él pueda limpiarnos de toda maldad. O sea, hermano, cuando usted y yo decimos que amamos al Señor, es porque le estamos diciendo que estamos dispuestos a que Él nos limpie de toda maldad. Y para Él limpiarnos de toda maldad nos va a doler, porque Él necesita hacernos cirugía de corazón abierto todos los días de nuestras vidas para podernos limpiar. Vamos ahora a ver qué dice del 42 al 46, y ahí viene el dictamen para todos los religiosos, fariseos, fariseas, para todos nosotros de forma general. A partir del versículo 42. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo, uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto, ¿también nos afrentas a nosotros? O sea, imagínense ustedes, uno de los ilustres líderes de los fariseos le dice eso a Jesús. ¿Ahí también nos incluyes a nosotros? Así le podemos decir cualquiera de nosotros a Cristo y cometer ese pecado mortal. Porque cuando Dios nos confronta, nos confronta. Dice el 46. Y él le dijo, o sea, a esa persona, Jesús arremetió y le dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley,
porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis. Dice el 47, vamos a terminarlo. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Y ahí sigue diciendo el Señor. Aquí, cuando el Señor dice, ay de vosotros, ay de vosotros, ay de vosotros, es que está dictaminando lamento y juicio. Miren, cada vez que Dios nos confronta con la palabra, en cualquier manifestación, y nosotros no respondemos a su advertencia o a su palabra, lo que viene a nuestras vidas es lamento y juicio de parte de Dios. Jesús les advierte que sus actos religiosos no los librarán de las consecuencias de sus pecados. Eso lo dice Romanos 6:23. ¿Quién lo quiere leer? Romanos 6:23, por favor. Por eso ustedes ven que la hermana Esperanza, cuando dice, no le eche más la culpa al diablo, que usted es peor que el diablo. No le eche más la culpa al diablo, no porque el diablo, no porque el diablo me tentó, no porque el diablo, como si el diablo nos empujara a pecar. Somos nosotros. Mire, cada vez que nosotros le echamos la culpa al diablo, sabiendo que somos peores que él, sabiendo en el pecado que estamos, hermano, nos debe dar vergüenza delante de Dios que nos está mirando. Que nos está mirando y quiere lo mejor para nosotros. Jamás yo he visto a Dios hacernos daño, hacernos mal. ¿Usted sabe por qué usted y yo le echamos la culpa al diablo? Porque es lo mismo que pasaba en el huerto del Edén. A alguien hay que echarle la culpa menos a mí. Pero al diablo sí. Para que nuestra conciencia se amortigüe y nuestra conciencia sea más negra que lo que la tenemos en pecado. Así me hablo yo misma para mí, con el entendimiento de la palabra que Dios me da a mí. Cuando yo peco, cuando la hermana Esperanza peca, no le puedo echar la culpa a nadie, ni al mundo, ni al diablo, ni a otra persona. Porque Dios me está confrontando a mí, no es a otra persona. ¿Estamos entendiendo? Dios ve mucho más allá de las apariencias religiosas. Ellos descuidaban lo más importante, o sea, los fariseos son los que descuidan lo más importante, obedecer la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Si te arrepientes de tus pecados y le pides perdón a Dios, serás salvo y tendrás la seguridad de la vida eterna con Cristo Jesús. Los fariseos por dentro todo era corrupción y maldad. Aparentaban ser fieles, pero practicaban la injusticia. Los fariseos parecían muy piadosos en público, pero sus corazones estaban llenos de maldad. Sus vidas eran completamente diferentes a lo que creían. Hermano, eso es ser religioso. Ahora viene lo más importante de todo esto. ¿Algunos de ustedes saben lo que es la levadura de los fariseos? ¿A qué Dios le llamaba levadura en los fariseos? Y nos decía, y enseñaba a sus discípulos y le decía, guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? ¿Ustedes me están escuchando? ¿Escuchan? Díganme algo, ¿qué idea ustedes tienen que a qué cosa Dios le llamaba levadura? Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Qué ustedes entienden que es la palabra levadura? Por ejemplo, ¿qué cosa es levadura? Cuando uno escucha levadura, ¿qué le viene a la mente? Hacer crecer el pan, la harina. Amén. Es algo que hace crecer el pan en este caso, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué se refería Jesús cuando hablaba guardaos de la levadura de los fariseos? ¿Tiene alguien idea de lo que era?
¿Ustedes creen que sería eso? La hipocresía, La hipocresía. Ustedes saben que, el pastor Jorge lo está diciendo, ustedes saben que la levadura de los fariseos era la hipocresía de ellos. ¿Por qué ustedes creen que Jesús les decía hipócritas? Y les volvía a decir en su cara, hipócrita. Y para rematar, cuando terminaba todo ese discurso, que en el Evangelio de Mateo está más lindo todavía, el capítulo 13 completo de Mateo lo dice, hipócrita por esto, son como 10 o más usos de hipócrita. Y después les arremete diciéndole, porque ustedes los deseos de su padre, el Satanás es lo que hacen. O sea, arremataba, pero el único que nos puede decir eso en nuestra cara, a usted y a mí, es el Espíritu Santo de Dios. Hipócrita, hipócrita. Miren lo que quiere decir hipócrita. Bien, la levadura era la hipocresía. Y esto es lo que explica el libro del maestro. La hipocresía es ocultar lo que nosotros no somos. O sea, ocultamos lo que nosotros no queremos demostrar al mundo. Pero se puede ocultar ser un religioso, una religiosa por un tiempo, practicando pecado en oculto, practicando religiosidad en lo oculto, pero dice el Señor en Lucas 13:3 que saldrán a la luz para aquellos que no se arrepienten y no le piden perdón a Dios. He ahí la exquisitez de Dios. Cuando nosotros pecamos en oculto y creemos que nadie nos ve, creemos que no le hacemos daño a nadie. Como dice Proverbio, la mujer adúltera se limpia la boca y dice que no ha hecho maldad. Es como decir, el hombre adúltero se limpia la boca y dice que no ha hecho maldad. El que fornica lo mismo, el que miente lo mismo, la que miente lo mismo, esto para hombres y para mujeres, todo el mundo. El que roba dice, no he hecho maldad. Y así sucesivamente con cada pecado, no he hecho maldad. Pero como Dios ve la maldad, como Dios ve lo oculto del corazón, ¿para qué ustedes creen que Dios saca a la luz el pecado? Es para que las personas se conviertan a Él, arrepentidos y convertidos, lo dice segunda de Pedro capítulo 3. Dios no tarda sus promesas como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Miren, es tan lindo, Dios es tan hermoso, Dios es tan bueno con nosotros, que Dios nos disciplina por amor, no para destruirnos, nos disciplina para santidad, nos disciplina porque nos ama. Es la única persona que nos ama en el mundo entero, como ese amor no hay otro. Y cuando Él lo hace no para destruirnos, como lo hizo con el rey David, como lo hizo con Sansón. Dios no lo hace para destruir a nadie. Dios lo hace para que la persona se arrepienta, le dé tiempo al arrepentimiento y pueda irse con Él al cielo. Por ejemplo, porque yo les digo a ustedes que uno de los ejemplos más impactantes entre tantos que tiene la Biblia, que a mí más me impacta, la vida de Sansón. Fíjense si Dios es misericordioso con Sansón, que Dios, aún retirándole el Espíritu el Espíritu Santo a Sansón cuando le dijo, te pido por favor, aunque sea por última vez, que tú me devuelvas la fuerza para yo matar a toda esta gente. Dios es tan bueno, tan misericordioso, que Dios le otorgó lo que le pidió Sansón. Pero Sansón no se quedó vivo en la tierra. Que yo sepa, la Biblia no dice que se quedó vivo. Ni nadie lo rescató. Ni vinieron los paramédicos, ni ambulancia, ni lo operaron, ni nada. Sansón se murió con todos los impíos y religiosos de ese momento que estaban ahí bajo ese techo.
bajo ese techo. Fíjense si el amor de Dios a un corazón arrepentido, o sea, yo pienso que Sansón se tuvo que haber arrepentido hasta ese momento, que le tocó ver la gloria de Dios en forma de disciplina divina. Sansón tuvo que entender a Dios sí o sí cuando le aplicó disciplina divina y ya le tocaba morir terrenalmente. Hermano, eso es triste. Hermano, eso es triste. Que nosotros tengamos que ver la gloria de Jehová de esa manera arriba de nuestras vidas. Es mejor a la buena cuando Dios nos habla que ordenemos nuestras vidas, ordenemos nuestros pasos, porque esto es individual y personal. Así lo veo yo en mi vida, no lo veo de otra manera. Cuando Dios a mí me habla, todos los días yo tengo que ordenar mi vida. Nadie lo puede hacer por mí, porque eso es algo muy privado de Dios conmigo. Yo soy su hija, eres mi papá. Yo tengo que entender cómo Él me habla, cómo Él me disciplina, cómo Él me corrige. Porque si no, yo estoy frita. Porque ya yo no soy hija de Satanás como antes de yo venir a Cristo, antes de yo nacer de nuevo. Fue por su gracia, no por mis virtudes, ni porque yo era buena, ni porque hacía buenas obras. No, yo era la peor de las peores. Peor que la mujer samaritana era yo. Pero gloria a Dios que lo entendí como lo entendió la mujer samaritana. Lo entendí perfectamente que era Jesús quien hablaba conmigo, quien me traía con cuerdas de amor a su reino. Y por eso sé que me llamó por mi nombre. Y por eso sé a quién sirvo, a quién sigo, por quién me quiero morir, me cueste lo que me cueste. Lo que tenga que dejar, a donde me mande, da igual. Bueno, pues usted y yo debemos hacer lo mismo si es que Dios es nuestro papá. Y cuando Él me diga todos los días, esto es lo que yo quiero de ti, o esto es lo que te estoy confrontando, a ti, Esperanza, no vas bien por esto y esto, me lo hace ver, me lo hace sentir, me lo confronta con su palabra, yo tengo que saber escuchar a mi papá. Si quiero ser obediente a Él, lo voy a obedecer. Si no quiero ser obediente a Él, como dice su palabra, voy a pagar las consecuencias yo sola. Yo las voy a pagar. Nadie más lo puede hacer por mí, porque Dios me está hablando a mí. Dios está hablando a ustedes. Dios habla a su iglesia 24/24 todos los días. Somos su iglesia, un pueblo santo, escogido, apartado para Él, para sus propósitos, no apartado para Satanás y sus propósitos. Cuando nosotros andamos en astucia, andamos en rapacidad, estamos sirviéndole a Satanás. Óigalo bien, usted y yo, después de esta clase, decidimos a quién servimos, con nuestras pasiones, nuestros deseos y todo nuestro cuerpo. Y ustedes y yo veremos las consecuencias en nuestras vidas, porque nadie nos podemos burlar de Dios. Nadie. Él no hace acepción de personas. Y siempre lo ha demostrado a través de la historia. Por eso cuando cualquier persona está pasando por prueba, doblemos rodillas, pero no interfiramos en los planes de Dios. No. No y no. Dejemos que Dios procese. Dejemos que Dios saque a la luz. Dejemos que Dios lo haga para que todo el mundo sea salvo. Todo el mundo proceda al arrepentimiento y todo el mundo podamos irnos con el único que se merece la pena irse, con Cristo Jesús. Como las 5 vírgenes prudentes que voluntariamente deseaban tener sus lámparas llenas de aceite. Bueno, esto es personal e individual. Cada uno de nosotros sabrá cómo tiene su lámpara, si llena de aceite o vacía del aceite de Dios. Punto. Así de fácil es esto. Jesús denuncia la injusticia de los fariseos. Jesús denuncia y revela el orgullo religioso de los fariseos.
Y vamos a cerrar con Lucas 12 del 1 al 3 para terminar la clase. Vamos a ver qué dice Lucas 12 del 1 al 3. Él denuncia eso en nuestras vidas cuando andamos en religiosidad. Lo hace de una manera hermosa, espeluznante y santa. Pero es para santidad de nuestras vidas. Capítulo 12 del 1 al 3, en mi Biblia se titula La levadura de los fariseos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Oiga, hermano, qué fuertes palabras está enseñando Jesús en aquel momento, en este momento y por siempre, porque Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. La palabra de Dios permanece para siempre. Nosotros no podemos morir de un terremoto, de lo que Dios le dé la gana, pero la palabra de Dios permanece para siempre, nunca lo olvidemos. Dice el Señor en el versículo 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamarán en las azoteas. Con esto termino mi clase. Voy a orar. Amantísimo buen Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu ser nuestro pastor, por tu habernos salvado un día y por tu procesarnos, porque lo que tú empiezas, tú sabes cómo lo terminas. Y por eso te seguimos dando tantas gracias, porque cuando miramos para atrás, vemos cómo tú lo haces, cómo en todos los años que tú nos has permitido vivir, a mis hermanos y a nosotros como matrimonio, hemos visto que tú nunca te has equivocado, nunca has fallado con ninguno de los que tú llamas por nombre. Siempre tú nos vas a enseñar por tu palabra, nos vas a amonestar, nos vas a hablar, nos vas a perfeccionar como instrumentos en tus manos para procesarnos primero, porque como dice tu palabra, Señor, tú eres la vid, nosotros somos los pámpanos. Y aquel que no lleva fruto, tú lo cortas. Pero aquel que lleva fruto, tú nos seguirás podando para que llevemos más fruto. Tú eres el único que conoce los corazones, tú eres el único que conoce los tipos de tierra, dónde cae tu palabra. Pero lo único que sabemos y somos testigos fieles es que tu palabra nunca regresará vacía. Somos fruto de esa palabra que tú lanzabas en nuestras vidas un día, hace muchos años atrás, Señor. Y esa palabra da fruto, Señor. Te damos tantas gracias por nuestra iglesia, donde tú nos tienes, Roca Eterna, por cada hermano nuestro, por cada hermana nuestra, por cada pastor, por cada líder, por cada persona que tú vas levantando en tu obra. La mies es mucho y los obreros somos pocos. Ayúdanos siempre a serte fieles, a oírte, a obedecerte lo más rápido posible, Señor, a percibir tu voz 100% todos los días de nuestra vida, que lo que tú tengas que hacernos llorar, quebrantar, apartarnos, que nosotros siempre estemos prestos para ello, Señor, que nosotros hablemos con sabiduría cuando tú abras nuestra boca, Señor, por muy duras que sean las palabras, puedes usar nuestra boca cada vez que tú quieras. Te damos gracias por el cambio de circunstancia que tú hiciste de clase, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Osvaldo, Señor. Que tú lo prepares, que tú le hables a su corazón en el próximo tema, Señor, que tú has puesto en nuestra iglesia. Que cada vez que tú nos des esta responsabilidad de abrir nuestra boca para hablar de ti, que tú nos quebrantes, tú nos rompas, tú hagas lo que tengas que hacer, Señor,
antes de nosotros hablar a tu iglesia. Cúbrenos con tu sangre preciosa, que es la que tiene poder. Que nunca nos resistamos a tu llamado, a lo que tú tienes para nuestras vidas, Señor, porque sabemos, Señor, que vivimos en un mundo perdido, pero tú nos tienes ahí como rayitos de luz para brillar, para que ellos vengan a ti, no nosotros a sus dioses. Líbranos de toda tentación, de todo pecado. Líbranos de todo orgullo religioso, rómpenos como vasija. El único que lo puede hacer como alfarero eres tú. Rompe toda hipocresía en nuestras vidas. Disciplínanos cada vez que nos veas mal. Cada vez que no nos arrepintamos, sí, Señor, síguenos disciplinando. Solo tú lo puedes hacer. Estamos orgullosos de tener un Padre como tú, un Señor como tú, un pastor como tú. Gracias, papá, por este momento. Gracias por tu iglesia. Gracias porque hoy muchas iglesias se reúnen en tu nombre. Tú sabes qué hacer con cada uno de nosotros, porque eres tú quien lo hace todo en nuestras vidas. Y todo esto te lo pedimos pidiéndote perdón por todas nuestras faltas y pecados, y síguenos hablando. Tu pueblo escucha. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.